Bienvenidos a este tema de probabilidad condicional. Tenemos el siguiente ejemplo que dice: suponga dos eventos A y B y que la probabilidad de A es del 0.50, la probabilidad de B es 0.60 y la probabilidad de la intersección de A con B es de 0.40. El primer inciso nos dice: halle la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Es muy importante recordar esta parte. ¿Cómo se lee la probabilidad condicional? La probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. Vamos a ver cómo se escribe la fórmula. La probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, va a ser igual a la probabilidad de la intersección de A con B, todo eso entre la probabilidad de B. Ok, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B? Por eso es probabilidad ¿qué? Condicional. Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es sustituir estos datos. Vamos entonces a encontrar la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Eso es igual a... ¿cuál es la probabilidad de la intersección de A con B? Ya la teníamos marcada desde un inicio que dijimos era del 0.40. 0.40 entre la probabilidad de B. La probabilidad de que ocurra B es del 0.60. Ok, ahí tenemos la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Es igual a 0.40 entre 0.60. Hacemos el cálculo y nos da un resultado de 0.6666 hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, es del 66.66%. Y esto es la fórmula de probabilidad condicional. Bien, ahora tenemos el inciso B que dice: halle la probabilidad de B dado A. Es muy similar al inciso A, nada más ahora, si vemos, cambian del lugar los eventos. Ahora, es la probabilidad de B dado que ya ocurrió A. ¿Cómo quedaría entonces la fórmula para la probabilidad condicional? La probabilidad de B dado que ya ocurrió A va a ser igual a la probabilidad de la intersección, este símbolo dijimos significa intersección, de B con A, todo eso entre la probabilidad de A. Ya teníamos los datos originales, entonces podemos decir que la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, es igual a la probabilidad de la intersección de B con A. El dato al inicio ya nos daba esa cantidad. La probabilidad de A intersección con B es igual al 0.40. En este caso es B intersección con A, pero como es intersección es el mismo valor. Entonces va a ser 0.40. Entre la diferencia con el ejercicio anterior, que es la probabilidad de A. La probabilidad de A la teníamos al inicio, era de un 50%, 0.50 en decimal. Entonces, 0.40 entre 0.50. ¿Cuál es el resultado de la probabilidad de B dado que ya ocurrió A? Pues hacemos la división, 0.40 entre 0.50. Y el resultado de esa operación nos da 0.8. Quiere decir que la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, va a ser igual al 80%. Por último, tenemos el inciso C, donde nos pregunta: ¿los eventos A y B son independientes? Para saber si dos eventos realmente son independientes o son dependientes, como queramos verlo, pues tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿La probabilidad de que ocurra uno le afecta al otro? Es decir, si yo estoy calculando la probabilidad de A dado que ya ocurrió B, tengo que analizar si la probabilidad de A cambiaría si es que ya ocurrió B.
¿sí? Si eso no cambia, si mi probabilidad no cambia, mi probabilidad de A no cambia, si ocurre B o si no ocurre B, si me da igual, entonces estamos hablando de eventos que independientes. ¿Cómo quedaría la fórmula? Pues es sencillo. La fórmula de la probabilidad condicional para eventos independientes, pues es la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, va a ser igual a la probabilidad de A, nada más. ¿Por qué? Eso quiere decir que no me interesa lo que ocurre con B, porque los eventos son independientes. En este ejemplo en específico, vemos que desde el inicio tenemos una probabilidad de intersección. Eso nos puede dar la pauta para decir si son independientes. ¿Por qué? Porque al tener una intersección, quiere decir que si afectan lo que ocurre a un evento, sí le puede afectar al otro evento, ¿sí? Si tenemos una intersección, significa que vamos a aplicar la siguiente fórmula. La probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de la intersección. Esta parte es la que les digo. Si tenemos una intersección, aplicamos la fórmula de la probabilidad condicional de la manera normal. Si no tuviéramos una intersección, significa que los eventos A y B sí son independientes. Entonces, ¿cuál sería la solución de este inciso? La respuesta es que no. Los eventos A y B no son independientes. Listo. Así quedaría resuelto nuestro ejercicio de probabilidad condicional.